Ok, estimados alumnos, buenas noches a todos. Vamos a iniciar ahí con la sesión. Me comenta aquí el programa. Bueno, muy bien, vamos a empezar ahí compartiendo pantalla y validando para, digo, en este caso, pues prácticamente revisar el curso como tal y la inquietud con respecto a las tareas. Ok, aquí me dice que están en cuarto, en la habitación. Están en el cuarto. Ok, vamos a ver, admitir. Vamos a admitir a todos porque como es que se fue allá este, en este caso ahí, todos están por entrar. Y hay una opción que se han metido a todos y están en cuarto de espera acá. Ok, ya que. Ok, muy bien. Bueno, pues bueno, pues prácticamente vamos a iniciar con la sesión. Bueno, vamos a ver ahí de manera rápida, en este caso, vamos a ver ahí de manera rápida con respecto a lo que en su momento ya tienen acreditado, ya validaron y pues vamos a pasar a la parte número 2 que es la actividad uno, ¿sí? Como tal. Por ahí ustedes tenían como tal el foro. Cabe mencionar que por ahí también había, en este caso, pues actividades, unas rúbricas que había que revisar, un foro que no se evaluó, que es el foro de presentación, que en este caso, por ahí, pues como se ve aquí, pues ya se integraron ahí, ya, ¿ok? Muy bien. Un foro en el cual ustedes ahí se integraron y ya están ahí, por ejemplo, ciertas personas. Ahí había que facilitaran la foto, que se integraran, que de qué universidades vienen, qué preparación tienen, qué esperaban del curso, pasatiempos, etcétera, ¿no? Entonces está muy bien. Este como tal no tenía calificación, nada más era meramente, pues, que se integraran, que se conocieran y cosas más por el estilo, ¿no? Entonces, inclusive por ahí tienen un WhatsApp, un grupo y varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente esa era la intención de este foro inicial. Todos tuvieron ahí la actividad. Si no, pues se pueden integrar todavía. Ese está habilitado todo el mes. Sí, porque ahí a lo mejor quieren ver qué compañías les tocaron, dónde trabajan, qué están investigando, si son financieros, son banqueros, si son contadores, trabajan en despachos, o si traen otras líneas de conocimiento. Puede haber ingenieros, puede haber administradores, etcétera. Digo, a fin de cuentas, la maestría como tal, pues es especialidad en planeación en financiera, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente puede ser eso, ¿no? Bueno, como tal, bueno, prácticamente era un foro. El foro número 2 era el que hicieron de actividad. El foro tenía que ver con hacer el mapita o cuadrito, mapa conceptual o cuadrito en este caso, de las 5W2H, que en este caso decía, ¿no? Las cinco. Ya lo habíamos dicho en la clase, en la sesión pasada, el cómo, cuándo, dónde, por qué, quién y demás. Y adicional, pues, el cuánto, sí, el cuánto dinero me cuesta, porque a lo mejor el proyecto tengo que invertirle o voy a desarrollar la inversión, o el how many de cuánto, sí, o how much, cuánto es lo que se tiene que hacer, aunque no se tome la decisión, ¿verdad? Como muchas veces hacen un simulador, hacen supuestos, proyectos de evaluación de inversión, etcétera. Entonces, o buscan un cierto porcentaje de gente y una serie de cosas interesantes. Entonces, por ahí facilita el video que está muy, en este caso, muy dinámico y que te está muy lúdico, ¿no? Te explicaba ciertas cosas, acá estaba el por qué, es del video relativamente reciente, sí, y después decía aquí, ¿no? Eran tres aportaciones, la aportación inicial era facilitar el trabajo, o sea, la tablita contestando las 5 Ws, el 2H, que es el que les daba la idea o la línea, ¿sí? De cómo y por qué. Por aquí vi un video también que decía el cuadro doble entrada, que en este caso revisaban que iban a contestar, que iban a poner, que iban a validar, y pues te da un claro ejemplo de cómo hacerlo. Y por ahí también en ese video le dabas el clic y te daba un formato, como el llenado y demás. Entonces, básicamente es eso.
Había que leer los dos capítulos, por ahí les facilité información. Esta de lección de estudio, que en este caso era el libro, que la liga y te lleva el libro, ya lo habíamos ahí deshojado un poquito, ¿no? Lo habíamos aperturado de manera digital y revisado, y luego ya los capítulos donde viene del tipo de PowerPoint que viene explicado como si fuera una clase y explicado, ¿no? Con PowerPoint va a ser el proceso como tal de ver los capítulos, las infografías, que en este caso es el esquema completo, es como un mapa mental, es una técnica, en este caso de enseñanza-aprendizaje, donde pues ves el todo completo y tú estructuras, pero tienes que conocer cada uno de los puntos para poder estructurar toda la malla, ¿no? Toda la currícula del proceso como tal. Entonces, por ahí también daban el kick en la liga, se descargaba, ¿sí? Y luego ya te decía, ah, mira, capítulo uno, las rutas de la investigación, o es cuantitativa o es cualitativa, que son los dos aristas, qué se hace en el proceso cuantitativo, porque ustedes van a investigar y traen una idea de un proyecto y van a plantear el problema, porque tiene que haber un problema, revisar la literatura para desarrollar el marco teórico, las teorías, los autores, la clasificación, la información, que también le llaman el estado del arte, visualizar el alcance del estudio, a dónde llegará, limitaciones que tiene también, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo conseguir? A lo mejor es con recursos propios, a lo mejor es con emprendimiento, etcétera. Elaborar una hipótesis, que son los supuestos, determinar la variabilidad, ¿verdad? Las variables que van en el proceso, las variables independientes, que son las X, ¿sí? Y la variable dependiente, que es la Y, que todas se integran y validan a lo que estoy investigando, desarrollar el diseño de investigación, correlacional causal, descriptiva, explicativa, ¿sí? Hay varios tipos de diseños que por ahí también en los capítulos vienen, ¿sí? Una muestra de estudio, porque tienes que aplicárselo a una muestra con respecto a una población completa. Población completa, pues es imposible. Por ejemplo, alguien decía, quiero investigar en su trabajo que publicó ahí, porque leí, no todas, porque no alcancé, pero vi la mayoría de un grupo y vi otro tanto de otro grupo. Tengo dos grupos ahorita de esta materia. Y decía alguien, no, las pymes del México pues está incomplicado porque pues, son 5.600 o 7.000, ¿sí? En este caso, o son 2.000 nada más en Nuevo León, falta ver todas las demás que hay en los demás estados, son 32 estados en el país, entonces es imposible. Sin nada más Nuevo León, pues no vas a poder. Sí, y obviamente el INEGI hay ciertos datos y cifras, pero en este caso pues tendrías que delimitar, decir una específicamente y qué te dice esa con respecto a la demás, ¿no? Entonces, la población, ¿no? Entonces, aquí por eso se llama una muestra poblacional. Tomen un ejemplo, yo después vamos a ver varias clases y vamos a seguir explicando, pero es bien fácil, ¿no? Ustedes van a hacer un examen de sangre porque tienen cierto padecimiento o no quieren saber si tienen infección o alguna cosa, ¿sí? Y van a hacer un examen de sangre. No le sacan toda la sangre del cuerpo, ¿sí? Basta solamente con una gotita y ya dices, ah, ¿sabes qué? Pues esta gotita es la muestra, ¿sí? Que representa toda la población de sangre de mi cuerpo, ¿sí? De los 3.200 litros, algo así, una cosa así, que tiene el cuerpo, ¿sí? En este caso, con esta gotita sale que tanto tengo en este caso, no sé, de diabetes, por decir algo, ¿ya? Y si tú dices, ah, bueno, pero es que voy a hacer un cultivo y voy a checar que haya más infecciones o enfermedades para buscar más cosas, como lo que comúnmente se hace en los exámenes de laboratorio anuales, ¿no? Que se hacen cada año. Ah, bueno, pues entonces ya sacan un tubo de ensayo, ¿sí? Y ya con la sangre, y ya te dicen en este caso, o diabetes, o arteriosclerosis, o algún otro padecimiento que tengas, ¿no? Entonces, o ven anomalías, o etcétera, o te dicen si estás bien en este caso de la glucosa, si tienes, obviamente, este, no tienes leucemia, pero qué pasa con los leucocitos o glóbulos blancos, eritrocitos, glóbulos rojos, qué tan fuerte la sangre está, si no estás anemio, sí, etcétera de cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nada más es una muestra de toda la población completa de la sangre, ¿sí? O si hablamos de una alberca que está contaminada, te puedes dar cuenta que está contaminada porque cambia de color, pero pues básicamente igual, extraen una muestra, ¿sí? Van al fondo de la alberca, toman un tubo de ensayo, ¿sí? Lo analizan y lo ya. Luego lo revisan y luego te dice qué tanta cantidad de químicos lo ponen este, con un tester, con una
láina de tester y revisa y te dice, ah, ok, ¿sabes qué? Ponle tanto químico. O ponle tanto de este bote y del otro bote porque son dos botes. Uno trae el químico y el otro trae cloro. Y ya lo ponen y ya, espérense 15 minutos, hace reacción y el agua ya se queda habilitada para que te puedas meter a nadar, ¿no? Ya está limpia. ¿Sí? Entonces, hay cosas así por el estilo que donde comentaba ahorita, pues no necesitan sacar todo el agua de la alberca, ni todos los millones de habitantes de un país, ¿sí? Sino básicamente sacan las muestras poblacionales, es lo que hace los censos del INEGI. Los censos son cada 10 años, ¿sí? Y también en la población no se los hacen en este caso, a los 185 millones de habitantes que existen en un país, sino solamente a una décima parte de él, le quitan un cero, ¿no? Entonces, buscan las casas y cuentan 10 y la siguiente, o sea, es una de cada 10 al decir 11, ¿sí? Y luego no le abren, se van a la de enfrente y así. Hay una técnica, ¿no? Pero el comentario como tal es para dimensionar, en este caso es para dimensionar el comentario de decir que no necesitan toda la muestra, ni pueden hacérsela a todas las empresas, ni etcétera. Basta con que lo hagan en una empresa y tenga cierta cantidad de empleados para poder decir que así se presenta el fenómeno, hay una propuesta de solución o implementación o mecanismo preventivo correctivo y una implementación. Y esa muestra, sí, en este caso es representativa de toda esa empresa o de todo ese conglomerado o grupo de empresas o etcétera, ¿sí? Pero sí es imposible decir que una media nacional o internacional o etcétera. Entonces también tienen que ser, en este caso, tomar cierta delicadeza con la información que tienen pues en este caso, cómo le van a dar el tratamiento, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se recolectan los datos, después se analizan esos datos y se elaboran los reportes de resultados, ¿sí? Y entonces ya podemos decir qué sucede, como dije ahorita, puede ser un mecanismo preventivo correctivo, de intervención oportuna, de planteamiento de solución, describir el fenómeno con los resultantes que tiene, ¿sí? O que te autoricen o te invaliden algún proyecto. Y entonces eso es investigación y eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Comento o efectúo el comentario porque sí, dentro de lo que vi, había mucha gente que decía, el Bitcoin en México. Pues el Bitcoin en México es un tema y si ahorita me meto en internet ahí sale ese tema. Eso no es una tesis, ¿sí? O, por ejemplo, la deserción laboral. Pues eso tampoco, ¿sí? O sea, esos son temas de investigación sujetos a una relación. ¿Qué pasa con el clima laboral en la empresa tal? ¿Y qué pasa si implementamos optimización de tiempos en el proceso de logística? ¿Y qué sucedería si análisis a los factores que intervienen en el proceso de la deserción laboral? ¿Sí? O el clima laboral reportado nos indica que los tienen cierto problema las relaciones y los departamentos, etcétera. Entonces, esos son problemas de investigación y eso es válido para una tesina de grado doctoral. Si ustedes dicen, no, el aumento de la naranja en México, ¿sí? O el aumento del maíz, pues no están proponiendo nada, no están investigando nada, solamente es facilitar citas, que yo si me meto a una página la encuentro y bye, ¿sí? Sí, en este caso no es. O citar una investigación de otro autor que le dio solución a algo, pues tampoco, ¿sí? Si tú a ese autor lo citas, y tú dices, yo estoy aplicando e implementando la misma métrica, la misma metodología, la misma técnica, el mismo proceso, ¿sí? Ah, pues entonces en este caso, ahí sí te aplicaría, ¿sí? Ahí como comentamos ahorita, ahí sí aplicaría que en este caso te digas, bueno, estoy citando a este autor con este proceso y ya, por ejemplo, hay metodologías como el Total Quality Management de administración de la calidad total y lo implementas y validas procesos, la empresa se certifica y ya te ganaste una estrellita y te mantiene el puesto, ¿sí? Y en este caso, como dije ahorita, matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Pues mejor aquí porque ya tengo un tema, ya se me autorizó, ya estoy haciendo una tesina investigando, desarrollando mejoras e implementaciones y aparte se obtuvo algo en la empresa donde estoy, ¿no? Entonces, en este caso es el punto de vista para hacer el análisis desde el punto de vista cuantitativo, ¿sí? Por lo tal, como comentaba, eso es la retro que yo les pudiera dar de carácter general, ¿sí? Que les falta investigar más en documentos también, que les falta leer más, porque no te puedes ir con la primera impresión o el primer resultado que ves en internet. Buenas fuentes, porque también las fuentes son importantes y ustedes tienen que buscar fuentes, revistas indexadas, información, gacetas, institutos que investiguen ese fenómeno, etcétera. No solamente lo que dice ChatGPT o Google, que mucha gente utilizó ChatGPT
para la información que facilitaron. Sí, obviamente no va a penalizar por el momento, pero después sí voy a cancelar trabajos. Entonces, les explico ahorita, desde ahorita que van haciendo el proceso, para que vayan haciendo bien las cosas y que lo hagan de la manera correcta para que básicamente ir avanzando. Sí, en esta tarea 2 que ahorita voy a explicar, que es la actividad 2, pues ya va el marco teórico, ya va la información, ya va el problema, ya va más enfocado a lo que van a resolver. Y es una realidad. Sí, como comenté en la sesión pasada, si pueden ver la grabación, les comentaba, es una práctica en la realidad laboral. No es un supuesto que yo me imaginé y que, porque si no, no voy a tener datos reales y no voy a poder decir o evidenciar que solucioné. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues esa es la cuestión, el cuestionamiento que les hago, ¿no? Bueno, eso es desde el punto de vista cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, como se pueden dar cuenta, sí, si hay un orden como tal que ustedes van a estructurar y decir cómo es el proceso y cómo son los datos, porque se pueden dar cuenta en el gráfico del lado izquierdo, aquí, y lo voy a hacer menor, sí, a la hora que nosotros vemos este gráfico, se dan cuenta que estos son los mismos puntos, sí, o constructos de lo que se elabora, el diseño, la muestra, la recolección, etcétera. Pero hay por dos lados un punto de vista de la ruta cuantitativa, que es la cuantía, los datos, las cifras, los datos duros, ¿sí? La información que se puede cambiar, se va a trabajar. Y también por cuenta, ¿sí? Como dije ahorita, no por otra arista, también cuenta de la ruta cualitativa. Entonces aquí en este caso, si hablamos de la cuantitativa, sí, básicamente estamos hablando de que se hace a través de encuestas y se valida con lo que nos conteste en una escala del tipo Likert, ¿sí? Y por el lado de la cualitativa son entrevistas, ver qué posturas, ver qué procesos, ver qué problemas, ¿sí? Estamos hablando nosotros de cualidades, en este caso cualitativos, que vamos a revisar con cómo se están comportando, se están cumpliendo. Y aquí ya también se puedan calificar, bueno, malo, excelente, cumplido, no cumplible, se tarda mucho tiempo y no se llega a nada, etcétera de cosas, pero por eso están validando que es un problema, ¿no? Y estableciendo que a lo mejor otras personas han invertido tiempo y no han resuelto nada y ustedes van a tener un portafolio de evidencias donde llegaron a ciertas métricas, arreglos, convenios, o mejoraron el proceso o hicieron algún detalle, ¿no? Este, en este caso, pues es eso, ¿sí? Bueno, otra cuestión interesante también como tal, ¿sí? Otra cuestión interesante también así, en el proceso como tal, nos dice en el factor, ¿sí? Nos va a decir en el factor como tal que tenemos nosotros que definir el problema. Vamos a cambiar la hoja porque alguien ahí hizo alguna cuestión. Ahorita reviso quién fue el que hizo esta actividad y lo elimino del grupo, ¿sí? Este, en este caso, ¿no? Vamos a, porque no estoy moviéndole aquí. Ujú. Bueno, sí, bueno, ok, bueno. Entonces, como comentaba en este caso, este, vamos a revisar la información como tal y a lo que estamos aquí facilitando. El comentario era que si vemos nosotros el factor y vemos el aspecto cualitativo, sí, nos damos cuenta que surge de tienen que revisar, como dice aquí, la literatura, sí, y la información, y tienen que validar que hay un planteamiento de un problema, inmersión en el campo, que tienen el acceso, qué diseño de estudio van a poner, si es experimental, pues experimental, este, y básicamente tienen que ver el diseño si es exploratorio y demás. La muestra, que era lo que vimos acá, que había una serie de pasos, acá a lo mejor la muestra ya está prediseñada, la recolección de los datos, el análisis de la información, la interpretación y elaborar los reportes. Entonces, va de la mano que se pueden dar cuenta que no hay un seguimiento en este caso, de flechas, porque lo cualitativo es lo que a lo mejor ya tienes o te vas encontrando a la hora de ir haciendo los procesos, ¿sí? Más sin embargo, aquí sí hay una estructura como tal. Entonces, eso era lo que se facilitaba en la infografía del capítulo uno, ¿sí? Y también quería platicarlo porque a veces no traen bien determinado, bien dimensionado lo que van a hacer en el proyecto, ¿ah? Que ese es un proyecto y que esa es la tesina, ¿sí? Como tal, ¿sí? Como tal.
también la otra cuestión era revisar eh, en la cuestión de lo que facilité de apoyos, ¿no? Que tienen después una infografía número 2, que también hay un PowerPoint y también es importante que lo revisen. Y primero que lo lean, que hagan su resumen y luego ya ven el PowerPoint. Sí, y aquí ya prácticamente te dice cómo nace el proyecto de investigación, si es cualitativo, cuantitativo o mixto, porque también puede ser qué tengo en los números, qué tengo en los resultados con mi gente, ¿sí? Y qué es lo que voy a aplicar. Entonces, aquí ya te dice cómo está el proceso, si se inicia con una idea, esta en este caso debe de facilitar una innovación, es novedosa, ¿sí? Revisas fuentes, como comentaba ahorita, ¿sí? Para el marco teórico, internet, teorías, Blogspot, materiales escritos, libros, revistas indexadas y demás. Y después estas ideas como tal, ¿sí? Básicamente hay un enfoque que vamos a cumplir con un objetivo, en qué porcentaje se cumple, cuánto dinero va a costar el proyecto, si es válido o no, qué riesgo va a tener, etcétera. Si es subjetivo, qué hay en la realidad contra lo que tengo que obtener, ¿sí? O si cuando hablamos del cualitativo y cuantitativo se integran y se llama intersubjetiva, ¿no? Es en este caso lo que voy a lograr, ¿no? Y adicional, pues básicamente revisar una línea del tiempo con la problemática que, como dice aquí, ¿no? Que ya se haya trabajado, investigado. No es un problema que yo esté encontrando, imaginado, sino, o un fantasma, sino es un problema que ya está y se tenga que solucionar. Sí, que por eso les decía que a veces en un momento dado, cuando hablamos nosotros de estos tipos de proyectos, ya están y ya también hay gente, un equipo de trabajo, se pudo haber solucionado, no se integró solución y demás. ¿Sí? Después empezamos con estructurar la idea y, como dice aquí, ¿no? Conocer lo que ya se ha hecho para poder validar, como hay antecedentes, pues un portafolio de investigación, de antecedentes, etcétera, y qué voy a hacer yo. Y entonces tú ya vas a proponer, sí, en este caso, obviamente, la propuesta de solución, ¿verdad? Tú ya básicamente dices, estamos viendo esto, como comentaba ahorita, puede ser metodología preventiva, correctiva, intervención oportuna, derrama en que vas a generar dinero, utilidades, ganancias, sí, prácticas que estén mal elaboradas y que tú estás planteando una solución y las vayas a mejorar. Hay muchas cuestiones, pero sí es un proyecto como tal. No es como comentaba, hablar de un tema y decir, el tema está aquí, la crisis de México. Pues la crisis de México hay crisis y es por tal porcentaje y es en base a la inflación y al PIB y ya, o a lo que te digan los autores. Pero ustedes tendrían que hacer análisis a los últimos 5 años de crisis y qué depara el proyecto para el futuro, para 2026 o etcétera. Pero acuérdense que su doctorado son 2 años, su maestría, perdónenme, su posgrado, su maestría son 2 años. Entonces, en este caso, pues tienen que ver tentativamente que el proyecto se cumpla y que tenga algún proceso y que sea retador y que sucede en este año y analizarlo y que depara o proyectan para el siguiente, sí, etcétera. O sea, o en su defecto solucionaron y van a plantear y van a desarrollar más dinero, o el proyecto va a funcionar mejor, o sea, o hay otras técnicas y procesos, o van a generar mayor utilidad y venta. Entonces, o hacen análisis a todo el año completo de las ventas y van a establecer estrategias y el otro año hacen las estrategias, sí, y hablan con el equipo de ventas o de sistemas. Entonces, eso es lo interesante aquí como tal a la hora de que hablamos de qué se trata. Por eso dice aquí, la tesina, en este caso, es para ustedes titularse, ¿sí? Y es con lo que van a estar ustedes trabajando, ¿sí? Y por eso surge de una idea, surge de una propuesta y la van activando, mejorando. Incluso hay gente que dice, yo ya estoy trabajando en esto, o yo soy del departamento de mejora continua, o yo soy el que propone, implementa tal cosa. Pues genial, porque estás en el lugar indicado y vas a hacer un proyecto como tal. Entonces, sí, es muy interesante esto. Bueno. Entonces, en este caso, el foro, pues prácticamente esa era la retro como tal. Ya hubo una entrega, ya hubo fechas. Las otras retros también tenían por ahí una disciplina, un proceso, no podían ser aportaciones de que, qué bueno, me gusta tu proyecto. Tenían que cumplir con cierta cantidad de renglones o cuartillas, tenían que publicar la cita del autor o la revista o el documento donde revisaron para hacerle la retro al compañero, porque muchas veces le decían, no, la crítica es constructiva, pero aún así tienes que revisar tal, tal, bueno, en base al IMSS o en base a este instituto de la propiedad intelectual o en base a no sé quién, ¿no? Entonces ustedes decían de qué y se tenía que facilitar, en este caso,
el formato APA, la bibliografía, ¿sí? O el autor o quién lo dijo. Y entonces, o la liga, así como acá, ¿sí? Entonces, hay varias cosas interesantes, unos sí lo hicieron, otros no. Por ahí después tendremos otra actividad, ahí ya van a tener un poquito más de práctica y expertise para sacar mejor promedio. En este punto, la actividad uno como tal, y se dan cuenta que me voy rápido por el tiempo que es finito, hablamos de que ustedes van a hacer el planteamiento, o ya más o menos traen bases porque hicieron el análisis desde las 5 W y las 2 H. Planteamiento, formulación, pregunta, problema y construcción del marco teórico. ¿Sí? Aquí en este caso igual, pues tienen, este, en este caso, pues tuvieron poquitos días, ¿no? 12 días como tal, pero por el mes no, todavía no, febrero es 28, ¿no? Sí, bueno, aquí en este caso, tuvieron el tiempo, ¿verdad? Porque ya se había programado desde antes la actividad, pero el comentario es que ustedes van a facilitar, en este caso, aquí ya viene el instructivo de lo que van a elaborar, ¿sí? Y aquí como tal es individual, va el planteamiento del problema, donde ustedes van a explicar el planteamiento porque es importante y decir básicamente, y ahora sí, más confeccionado, qué del problema, cómo delimitan el problema, que se llama espacio temporal, el dónde, en qué tiempo, en qué disciplina, en qué área, aunque sea de sistemas, aunque sea de software, aunque sea de logística, aunque sea de finanzas, de factoraje, del área que quieras, de RH, pues tienes que decir cuantía, ¿no? O qué vas a desarrollar. Entonces, espacio temporal, dónde, por qué y lugar. Después, cómo se presenta el problema, porque, como comentaba, tienen que decir y validar y evidenciar que sí sea problema, no que es algo que ustedes crean es problema por esto, pero cuando ya vas a revisar, pues va a decir el gerente o jefe de departamento, eso no es problema, eso es una cuestión fenomenológica, o sea, la misma fenomenología es lo que hace que pase eso. Cuando ustedes pueden decir, no, es que es un problema por X, Y, Z cosas y lo vamos a solucionar, ¿sí? Entonces, ahí está. Con respecto a la información, pues ahí viene, ahí te dice qué párrafos y cantidad. ¿Sí? Como dije ahorita, ¿no? 1 a 3 párrafos, el problema por investigar, la pregunta problema. Es recomendable expresando la forma clara del punto fundamental, porque a veces nos perdemos con, ¿y qué estás buscando? ¿Cuál es el punto fundamental de esto, ¿no? Y adicional, pues, dos autores, ¿no? Para validar, como dije ahorita, que alguien lo dice, que es cierto y que hay un proceso como tal, ¿sí? Que por eso dice ahí, dos referencias, ¿no? Dos puntos como referencia. Aquí está, dos autores. ¿Ya? Bueno, en la pregunta problema, aquí como tal, pues como comentaba, tendrán que decir por qué. Aquí ya te dice, la pregunta debe estar directamente relacionada con el título, el objetivo general de la investigación y está aterrizada a una realidad laboral en específico. Si no hay realidad laboral, no hay problema, no hay etcétera, pues no puedes, en este caso, decir que vas a facilitar y menos que es una tesina. Porque tienes que decir una realidad laboral en la realidad. No puede ser teórica, no puede ser algo ficticio, no puede ser algo que no existe, no puede ser algo que ya soluciona alguien y tú te estás tomando ese papel, porque también a veces pasa eso de plagio o autoplagio, ¿sí? O que hay un equipo de producción y tú estás diciendo que estás ahí y en la mera hora en realidad no conoces ni la problemática ni las cifras. Entonces, todo eso es evidenciable y se tiene que saber redactar, ¿sí? Acuérdense que están en un posgrado, es un grado especial o superior, ¿sí? A nada más la licenciatura. Entonces, como tal, tienen que actuar conforme a la disciplina, el proceso, saber redactar, saber hacer, y esa es la competencia que se obtiene, ¿sí? Y adicional, la tesina, que ahorita en este caso es el producto final del aprendizaje, o sea, los 2 años de estudio, pues ahorita tienen que tener bien definido todas las bases y los objetivos que estén planteando para que sea más laxo el proceso durante la estancia. O sea, van a haber otras materias y van a haber otros conceptos y al final pues cierran y ya ponen los porqués, ¿no? Entonces ya después te dice aquí de ser concreta, clara, mencionar variables, categorías de estudio, características, como dije ahorita, ¿no? Espacio temporal, dónde, cuándo, por qué, en qué lugar. La construcción del marco teórico, que en este caso puede implicar la adopción de una teoría. O sea, marco teórico son qué autores, quién lo dice, por qué el proceso de calidad, por qué la calidad en los departamentos, por qué la mejora continua, por qué maximización de beneficios, optimización de costos, ¿sí? Minimización en ciertos procesos de scrap, de merma, eliminación de ciertos procesos o tareas, lo que se llama las mudas o desperdicios,
¿sí? Hay una serie de cuestiones de culturas y procesos y calidad y demás, y tienen que estar embebidos con ello, ¿no? Para poder desarrollar esto. Entonces, y si no, pues leer, ¿verdad? Leer, entenderle y validarlo. Muy bien. Después, en este caso, ahora sí, explicarás con lujo de detalle, después de los tres puntos que van a resolver y argumentar. Lujo de detalle es explicar todo completo, no pasa nada, ¿sí? Y argumentar, en este caso, en base a las teorías que encontraron, antecedentes de la investigación, una reseña historia o una breve historia de lo que ustedes están diciendo, qué pasó, por qué es problema, quién lo pudo resolver y no actuó, o por qué están haciéndolo ustedes, ¿sí? ¿Qué perspectiva tienen? Demás. Una línea del tiempo que es un gráfico, ¿sí? ¿Qué pasó en los años 80, 90, 2000 o hace 8 meses con respecto a lo que están haciendo, o el año cómo empezó el proceso, o los años anteriores, los últimos 5, no sé. Sí, pero siempre hay información. Siempre hay información, si no, no podemos decir que es un problema, ¿sí? O sea, básicamente hay una línea del tiempo y se pone un gráfico. Si no se vayan hasta el siglo antes de Cristo y que las matemáticas y que Pitágoras, no se vayan allá porque ahondan en algo y luego al último vamos a terminar en qué es lo que tenemos actual o contemporáneo. Entonces busquen los últimos 6 años, la última década, ¿sí? El último sexenio del gobierno o los últimos 3 sexenios, o como dije ahorita, ¿no? Los últimos 10 años de crisis económica y qué pasa ahorita en este año y qué hay posibilidades para el futuro, o sea, o los procesos productivos que no se han concretado, cumplido, etcétera. ¿Sí? Bases teóricas, pues tienen que ver algún autor, algún libro. Ustedes, pues obviamente son egresados de ciertas carreras, llevaron ciertos libros de base, ya le saben, ¿no? Que quién es el gurú en la psicología organizacional, y que quién en producción, y quién en sistemas, y quién en esta área, y quién en la otra. Entonces, es eso, las bases teóricas, operacionalización de las variables, todo lo que tiene variabilidad en el tiempo y que operacionaliza en el proceso, ¿sí? Ahí vienen ejemplos en el libro también y busquen todo esto que está aquí lo buscan ahí en el glosario, lo buscan en el libro, en los capítulos y ahí viene. ¿Sí? Bases legales, si hay algún acuerdo, algún tratado en gobiernos y qué dice sector salud, qué dice sector agrícola, la Cámara de Industria y la Transformación, la CAINTRA, la Canacar, la Canaco, las organizaciones tales, el Grupo Rotario Internacional o Nacional, ¿sí? O la Secretaría del Petróleo, o quién, ¿sí? Secretaría Energética o Secretaría de Economía, o quién. Siempre hay bases legales, el SAT, Hacienda, el Fisco, ¿sí? Siempre hay bases legales. Lo digo muy general porque vi los temas y estoy más o menos logrando ahí acordarme a lo que ustedes me dijeron y quiénes son, ¿no? Qué procesos, qué empresas, qué etcétera. Si me pasan uno por ahí, pues una disculpa, pero porque son muchos, pero pues básicamente es para que tengan una idea, ¿no? Definición de la terminología utilizada en el proyecto, ¿sí? Si son como escrita, si son bases legales los artículos, si es certificados de ciertos procesos, si son normas del ISO, si son certificaciones internacionales, etcétera, ¿no? Legales, aduaneras, de impuestos, etcétera, ¿sí? Ahí ustedes lo que estén diciendo tienen que facilitarlo también con su terminología, porque ustedes están explicando el fenómeno que investigan. ¿Sí? Después, en el punto número romano, facilitar, en este caso, de los marcos, es marco teórico y en una tablita, ¿sí? Como tipo de doble contenido, donde digas cuál es el histórico descriptivo que describe el fenómeno, ¿sí? ¿Qué pasa con explicar el fenómeno de estudio y la cuestión legal? Referencias bibliográficas son autores, mínimo 5 autores por lo regular. ¿Sí? Y conceptualización de la tesis, cómo aborda el factor, ¿sí? Tal, del fenómeno X, ¿no? Que a lo mejor fue, estamos evitando el robo hormiga en la empresa, qué autores y qué libros. O a lo mejor tenemos problemas con lo que dije ahorita, ¿no? El clima laboral 360 grados. Ah, pues en base a qué autores. O tenemos problemas con la actualización del proceso tal, o la automatización, o la gente que tiene resistencia al cambio, o ausentismo laboral, etcétera. Los problemas que dijeron, hay libros, hay autores, aquí los tienen que decir en la descripción del fenómeno, en la explicación del concepto y en la cuestión legal, ¿sí? O cómo le da el tratamiento en la información. Y donde dice conceptualización de tesis, pues ustedes cómo lo abordan. Entonces hay que llenar estos dos con respecto a estos conceptos y la información, ¿sí? Y les va a servir porque esto, si se van a dar cuenta más adelante, esto va a ser el inter para avanzar en la siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, como yo les dije, es un proceso así como una escalera, peldaño, peldaño, ¿no? Porque básicamente son seriadas las actividades. Entonces, si ustedes no hacen la uno y avanzan en la 2 pues van a tener que volver a irse otra vez a la uno para poder llenar bien la 2 y elaborar la 3.
¿sí? Entonces aquí en este caso son seriadas y lo ideal es ir haciendo actividad por actividad para poder avanzar, ¿sí? Bueno, prácticamente en estrategias y recursos, en revistas indexadas, en manuales, en documentos científicos, ¿sí? Analizar la información que se les facilitó. Es individual el trabajo, ya les dije que no pueden trabajos esto hacemos tres compañeros porque trabajamos donde mismo, en la misma empresa, no se puede. Incluso una vez me pasó que dos alumnas trabajan en una empresa y una hizo un proyecto y otra el otro, y cuando ya después contaron la información decían casi lo mismo, se eliminaron las dos. ¿Sí? Entonces, es individual y tienen que tener perspectivas y títulos y hacer cosas diferentes. Revisar contenidos estudiados para recapitular los elementos del informe de investigación y tomen en cuenta las ideas principales para que no pierdan piso y se apoyen en los trabajos realizados y avancen, ¿sí? Tesis, tesina, alguien me dijo, ¿tú una tesina? ¿Puedes tomar en cuenta información de tu tesina? Sí, o de tu tesis, o de tu investigación, o del proyecto que hiciste en carrera, pues sí, y si lo aplicas en tu empresa, negocio, mejor, ¿sí? Por aquí la entrega no es ese día, ¿sí? La entrega es el domingo 2 de febrero, que en este caso todavía nos quedan, este, como 10 días más o menos, ¿sí? Cada uno de los puntos se evalúa, ¿sí? En este caso, el problema de investigación con 20 puntos, ¿sí? Y después los siguientes 60 son cada elemento de la tabla, que vale 7 6 por 7 42, ¿sí? El otro, que son los tres de los tres marcos, 6 por marco histórico, descriptivo y legal, ¿sí? 6 por 3 18 y 42 60 en este caso, y los otros 20 puntos y 20 son 40 y ya está su 100. Entonces así se evalúa, esa es la rúbrica para evaluar y esto es lo que tienen que tener cumplible. ¿Sí? Aquí como tal, aquí están los 7 puntos, ¿sí? Lo otro que son los 18 ahí son 60 y de las otras, pregunta, problema, ¿sí? Vale 20 puntos y planteamiento del problema 20 puntos. Muy bien, entonces, ¿dudas, comentarios, señores? Porque ya nos queda bien poquito tiempo, que dice 2 minutitos. ¿Dudas, comentarios? Sí, sí, Dígame. buenas noches. Docente, sí, sí, en realidad yo sí tenía varias dudas al respecto. Una, ¿puede ser una investigación cualitativa o cuantitativa? Es a libre elección, ¿verdad? Así es, sí. Ujú, no hay problema. Es libre, ok. Eh, el mínimo de población, o sea, en mi caso yo pretendo analizar la importancia de las finanzas para emprendedores. Ok, son emprendedores en general o cualquier persona que pretende Lo emprender tendrías un que negocio. delimitar, no, ahí no se puede ser emprendedores porque puede haber 1 millón de emprendedores aquí en Monterrey. ¿Y dónde vas a encontrar el Ujú, millón de emprendedores? Ni 20, ni 100, ni 50, ni 10. Tendrías que ujú. decir o delimitar emprendimiento en qué área muy específico y decir, ok, aquí están. Y en este Perfecto. caso, pues son 500, pero de esos 500 tuve acceso a 80 o a 100 y ya. Eso es lo que se pudiera hacer. Ah, muy bien. En cierto Ok. proceso, con cierto emprendimiento. Si trabajas en alguna empresa o en alguna secretaría, pues es eso. Ujú. Ujú. Bueno, en este caso yo no trabajo, entonces Ok. sí tenía esa duda sobre el título. ¿El título puede cambiar o lo puedo mejorar posteriormente Sí, a cómo definitivo. vamos Todos los avanzando? títulos son así, sí. Ay, disculpe que le estoy diciendo muy rápido porque ya el tiempo Sí, sí. nos comió. Pero bueno, para cualquiera de otros de los más compañeros, pues está el foro de dudas. Si quieren ahí, me mandan, me contactan y lo ya, porque vi varias manitas levantadas, pero aquí el tiempo desgraciadamente ya cerró. Déjenme a ver si vuelvo a habilitar otra liga y ahorita checo las dudas con ustedes. Entonces, ahorita ya está Ok. el tiempo. Muy bien. Ahorita Ok. esperen ahí y ahorita otra liga. Debemos incluir en la actividad por ejemplo, índice, introducción o una presentación del proyecto, Sí, además de todo, los todo va, todo objetivos, va. Ajá, preguntas, sí, sí. antecedentes. Ah, sí. Veo que menciona 7